Bueno, vamos a terminar con este panel, un panel que ahora es de uno solo, porque antes tuvieron dos por el aire, así que es todo medio raro esta historia, pero vamos a terminar con un tema que no podíamos dejar de analizarlo, que es la deuda del sector público nacional. Hemos visto y analizado a través de las exposiciones de Cosentino y Esterelles la deuda subnacional, pero no podíamos dejar de mencionar la deuda nacional. Entonces, Emilio Nastri, también miembro de ASAP, va a hacer un análisis o explicar el análisis que hizo ASAP sobre el proyecto de presupuesto nacional y las fuentes de financiamiento del presupuesto. Así que Emilio ha preparado rápidamente un resumen de esto, de lo que significa la deuda y el peso de la deuda nacional. Así que, Emilio. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Ayer se usaron algunos términos futboleros, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba en el banco de suplentes, lo más tranquilo. Pero bueno, la realidad fue que no nos pudo acompañar Santiago Bausili, que hubiera sido muy interesante contar con su presencia, porque él realmente nos iba a dar cuál es la visión nacional de este tema tan, tan sensible que es lo de la deuda pública y la sostenibilidad de la deuda pública. No lo voy a sustituir a Santiago Bausili, ni mucho menos, pero sí les voy a dar la visión de ASAP, el financiamiento previsto en el presupuesto 2019, el programa financiero previsto en el 2019, que también incluye una previsión para el año 2020. Claro, visión de ASAP, ¿qué es la visión de ASAP? Esa es una pregunta que me hice recién. ¿Y qué es visión de ASAP? Bueno, les digo lo que yo interpreto como visión de ASAP y lo que voy a intentar transmitirle en estos 15 minutos que me quedan, para que termine y darle paso a Marcos Macón. La visión de ASAP es una visión profesional, una visión objetiva, que si después de estos 15 minutos hubo alguna pregunta acá del panel, si después de estos 15 minutos conseguimos que nuestros socios, nuestros asistentes, tengan mejores elementos para entender la realidad, es que hemos cumplido con nuestro cometido. Eso es lo que yo digo, la visión de ASAP. La visión de ASAP al servicio del socio, al servicio del participante, para entender, para tener mejores elementos de juicio, para entender toda esta problemática de las finanzas públicas que sabemos que no son sencillas. Pero bueno, vamos a tratar de ser rápido porque son 15 minutos que tengo. Los que yo les voy a relatar, les voy a comentar, les voy a tratar de sintetizar es las previsiones del programa financiero que están contempladas en la Ley de Presupuesto 2019. El programa financiero, voy a hacer una muy breve introducción de lo que es el programa financiero. O sea, ya lo dijo, en algún momento lo dijo Adrián Cosentino, cuando hablamos de deuda no podemos hablar del corto plazo, no podemos hablar de un año. O sea, cuando hablamos de deuda estamos comprometiendo ejercicios futuros. La visión no puede ser cortoplacista. Por eso, cuando hablamos de un programa financiero, el programa financiero lo que determina es cómo se va a financiar la brecha, cómo se va a resolver la brecha entre ingresos y gastos, con qué fuentes de financiación, el cómo va a ser el financiamiento del ejercicio. Esta es la esencia del programa financiero. Y el programa financiero forma parte de la ley de presupuesto. Normalmente, no siempre, pero normalmente debería acompañar al mensaje de la ley que le envía el Poder Ejecutivo al Legislativo. En este caso, hubo un programa financiero que formó parte del mensaje del Poder Ejecutivo al Legislativo del 15 de septiembre y después sobre eso hubo algunas variaciones. Y eso es lo que yo, de alguna manera, voy a tratar de transmitirles en estos 15 minutos. O sea, un concepto fundamental cuando hablamos de programa financiero, no podemos quedarnos en el corto plazo. Bueno, acá esto no se ve nada, pero no importa que no se vea nada, está la referencia. Lo que sí les quiero, en el programa financiero que acompañó la ley de presupuesto, contenía la previsión del primer acuerdo con el fondo. Por lo tanto, ese programa financiero
quedó rápidamente desvirtuado. No obstante, el artículo 4 del proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados prevé un resultado financiero deficitario en el orden de los 600.000 millones de pesos. Este resultado deficitario surge del programa financiero que originalmente estaba en la ley de presupuesto. Yo anoche me estuve fijando y no ha cambiado, lo que se ha aprobado en el proyecto de ley mantiene todavía las cifras anteriores, pero es un estimado y máximo. La realidad, que es lo que vamos a ver ahora, bueno, acá tenemos unos datos generales del déficit estimado. En las planillas, como siempre, estamos hablando abajo de la línea, entonces las planillas de usos y aplicaciones son las que contienen el detalle de cómo se va a financiar este déficit. Y después, bueno, acá está este déficit estimado en el primer proyecto de presupuesto, equivale al 3.26% del PIB, y las necesidades totales, si nosotros le sumamos al déficit, le sumamos las amortizaciones, llegamos a una necesidad de financiamiento de los 3.200 miles de millones, que son el 17,5% producto del PIB. Pero insisto, estas previsiones fueron anteriores al acuerdo stand-by con el FMI, SBA según las siglas en inglés, de octubre del 2016, o sea que han quedado desvirtuadas. Este es el programa financiero publicado en la página de la Secretaría de Finanzas, que tampoco se ve, pero no importa, porque lo importante me parece que va a ser entender cuáles son las diferencias entre el programa financiero original con respecto al primer acuerdo con el fondo y el segundo programa, que fue el que aprobado en octubre, posterior a la entrega del proyecto de ley de presupuesto. Bueno, si nos fijamos... Uy, ahí me apuré. Si nos fijamos, hay dos diferencias sustantivas. La primera diferencia sustantiva está las necesidades de financiamiento. Yo excluí el tema LETES porque el tema LETES es un rollover para poder centralizar en los conceptos más importantes. Traté de sintetizar y tomar los puntos más importantes. Las necesidades de financiamiento, excluidas las LETES, son prácticamente las mismas en ambos programas financieros. Hay una pequeña diferencia porque como producto de las variaciones del uso de los usos, hay una pequeña diferencia en los intereses. El nuevo programa financiero plantea la necesidad de 14,1 miles de millones de dólares contra 15,2 miles de millones de dólares que planteó el anterior. ¿Qué conclusión podemos sacar? Una primera conclusión, que aquel déficit que vimos que está en el artículo 4 del proyecto de ley ya con media sanción de diputados es mayor al que está previsto en este programa financiero. Desde un punto de vista normativo, ¿eso qué nos indica? Nos indica que a través, si se termina aprobando tal cual está en el proyecto de ley, seguramente a través del transcurso del ejercicio van a tener que darse las modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Y las diferencias fundamentales están dadas en las fuentes. En el primer programa financiero había previsto 11.7 miles de millones de dólares de desembolsos del Fondo Monetario. En el nuevo, esta cifra prácticamente se duplica a 22.8. En el primer programa financiero había previsto 12.000 millones de fuente de financiamiento privado. En el último, en el acordado, que en definitiva fue aprobado en octubre y creo que en el fondo fue aprobado ahora hace muy poquito, solamente se recurre al financiamiento privado por 1.7 miles de millones de dólares.
¿Dónde surge esta diferencia? Bueno, si nosotros vemos, este es un gráfico que fue publicado por Mariano, por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ya hablamos mucho de los informes y la transparencia, se habló mucho de la necesidad de la transparencia. Bueno, este es un gráfico del informe que presentó, que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso, en donde está muy claramente, fíjense, las barras verdes son el nuevo acuerdo, las barras grises son el primer acuerdo. Ahí surge muy claramente que acá, que estamos en el cuarto trimestre del 2018 y en el primero y segundo trimestre del 2019, hay una considerable adelanto de fondos de desembolsos por parte del Fondo Monetario. Esta es la diferencia sustantiva entre ambos programas financieros. Se adelantan significativamente los desembolsos al último trimestre del 2018 y al primero y segundo trimestre del 2019. Quedando fíjense que queda un remanente que llega hasta hasta el segundo trimestre del 2021, llega el último desembolso, pero ya en cifras mucho menos significativas que los desembolsos previstos en este caso. Bueno, con esas diferencias fundamentales del 2019, también en la misma publicación de la Secretaría de Finanzas nos aparece el 2020. Tampoco se lee nada, pero vamos a ver cuáles son las principales diferencias, que creo que acá está la esencia de cómo está previendo cómo se está previendo financiar el ejercicio 2020. Bueno, si vamos a necesidades financieras, vemos que en el 2020 las necesidades financieras, siempre estamos hablando de excluir a las letes pues son las las necesidades financieras que son producto de un déficit primario que supone superavitario. O sea, para el 2020 hay un primer supuesto que del déficit primario cero se pasa a un déficit, a un superávit del 1% del producto. Después plantea el programa financiero 2020 un poquito mayor carga de intereses, porque pasa de 14,1 a 15,4 miles de millones de dólares. Los vencimientos de principal privado, los vencimientos de fondo, en definitiva, hace que el programa financiero tiene una necesidad financiera de prácticamente 31 miles de millones de dólares, por ejemplo, si juntamos esto que es negativo con el 25,8. Y las fuentes, la diferencia fundamental de 22,8 que tiene el programa financiero previsto para el Fondo Monetario, de desembolso Fondo Monetario, se reducen a 5,9. Y aparece la necesidad de un financiamiento, para poder cerrar la brecha entre ingresos y gastos, nos aparece la necesidad de un financiamiento privado de 16,1 miles de millones de dólares. Bueno, estas son las principales diferencias. Vamos a hacer unas breves conclusiones, creo que me quedan 4 minutos, así que vamos a hacer un poquito más rápido que una por minuto. ¿Cuáles son las primarias conclusiones que nos dice esta programación financiera planteada, vigente y acordada con el fondo? Bueno, prevé el cierre del ejercicio 2019 una reducción del déficit primario de 2,6 a 0%. O sea que el déficit primario se transforma en cero en el ejercicio 2019. Tornándose positivo del orden del 1% a partir del 2020. O sea, primer supuesto fuerte es a partir del 2020 hay un superávit primario del 1% del producto. Las necesidades de financiamiento del 2019 prácticamente, como vimos en el cuadro, prácticamente están cubiertas con los desembolsos del Fondo Monetario. Mientras que las necesidades de financiamiento del 2020,
producto de los vencimientos de capitales e intereses, que es lo que está en el cuadrito anterior, ascienden a 30.3 miles de millones de dólares. Son 11,4 superiores a las necesidades de financiamiento del 2019, cuyo monto era de 27.2. Siempre excluido LETES y excluida la financiación intrasector público, que esa tiene un rollover casi automático. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que al disminuir los desembolsos en el 2020, se plantea financiar la brecha entre gastos e ingresos con el superávit primario, en primera instancia, con el 1% del producto con el superávit primario, y además con financiamiento privado. O sea, acá lo que se está planteando es que en el 2020 se vuelve a recurrir a los mercados de capitales usando una fuente de financiamiento que todos sabemos muy bien que por condiciones de mercado fue descartada a principios de este año y dio lugar al acuerdo con el fondo. Bueno, desafíos. Con esto termino. Creo que estoy todavía en tiempo. Desafíos. De lo que vimos recién surgen dos grandes desafíos. El primer gran desafío va a ser alcanzar el superávit primario del 1%. Nosotros sabemos nuestros comportamientos fiscales y sabemos que son verdaderos desafíos. Y el segundo desafío, hoy hubo una buena noticia que ayer el ENVI, ahí está cómo ha ido evolucionando el riesgo país, que la misma, todavía no. Ahí está la evolución del riesgo país, que partimos en un año ha aumentado cerca de 700 puntos, 600 puntos. Hoy tuvimos la buena noticia que ayer perforó bajó los 600 puntos, pero indiscutiblemente para poder hacer factible y a un costo razonable este programa financiero, necesariamente este riesgo país tiene que volver como mínimo a como estaba hace un año. Y esto también es un gran desafío. Ahora sí, muchas gracias por la atención.